¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Sobre la Mesa, Deporte en tiempos del COVID-19. Así hemos querido llamar a este espacio en el que analizaremos la situación actual del deporte y también el futuro al que se enfrenta en estos momentos de incertidumbre en lo que nos encontramos, ocasionados, por supuesto, por la pandemia del coronavirus, y lo haremos de mano de representantes del deporte local de aquí de Membrilla. Vamos a comenzar saludando a nuestros invitados de hoy. Empezamos con Pablo Alberto Díaz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Membrilla y también colaborador de Membrilla Televisión. Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar de lo que más nos gusta y de lo que más nos preocupa, que es el deporte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Saludamos ahora a Antonio Maroto, miembro de la Junta del Club Ciclista de Membrilla y también asambleísta de la Real Federación. Antonio, bienvenido también. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, pues para hablar de lo que a mí me toca, un poco de lo que es del ciclismo. Bueno, pasamos ahora a saludar a Jorge Márquez, delantero centro del Membrilla Club de Fútbol y también monitor de las escuelas deportivas de Membrilla. Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para hablar de este tema y sobre todo como representante de las escuelas deportivas y jugador del Membrilla. Bueno, y por último saludamos a Juan Cano, presidente del Club Atletismo de Membrilla, que también nos acompaña hoy como también entrenador y atleta popular. Juan, muchas gracias por estar hoy también en este programa con nosotros. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Intentaremos aportar mi punto de vista sobre el deporte y la perspectiva actual sobre el COVID. Bueno, como decíamos, la crisis actual generada por la pandemia del COVID-19 ha llegado a todos los sectores y el deporte no se ha quedado atrás. El deporte ha sido uno de los que más afectados se ha visto. Ha sido detenido prácticamente durante los últimos meses y también bueno, pues retomando poco a poco la actividad, aunque con la incertidumbre de las últimas fechas en las que prácticamente cada día tenemos nuevas noticias sobre las medidas y nuevos pasos que debemos seguir. También el deporte en este sentido está muy pendiente de las últimas actualizaciones. Lo primero que quería plantearos en este programa es cómo se ha vivido en una pandemia como la que hemos sufrido, como la que estamos sufriendo, y sobre todo durante el confinamiento, ese parón que ha sufrido el deporte, cómo se ha tenido también bueno, pues que adaptar. Voy a empezar por ejemplo por Jorge, que como decíamos, además de jugador del Membrilla Club de Fútbol, también eres monitor de las escuelas deportivas y no lo habéis tenido nada fácil los monitores en este tiempo, que habéis tenido que reinventaros, ¿no? Vamos a explicar, Jorge, también cómo han sido estos meses de atrás. Sí, exactamente. Como tú decías, pues al principio teníamos dudas cuando tuvimos el parón y luego ya, pues a través de las escuelas deportivas, el coordinador pues empezó a decir que podíamos hacer algunos vídeos donde podíamos hacer algunas sesiones de entrenamiento para que los chicos pues también pudiesen, chicos y chicas pudiesen moverse en casa. Y claro, pues al principio pues no sabíamos qué hacer y las primeras sesiones pues se dieron bien, los padres estaban muy agradecidos y fuimos avanzando, empezamos a hacer retos de habilidad, donde los chicos tenían que hacer toques, algunos lo que intentábamos es cada vez ir subiendo el nivel y yo creo que la verdad que ha tenido bastante éxito y al final pues ha sido una buena iniciativa que yo creo que todos la han agradecido. Al final los chicos necesitan jugar, necesitan salir a la calle y como no podían pues tenía que intentar hacer actividades con los padres, con la gente con la que convivían en casa, sus hermanos, sus hermanas, con todo, y yo creo que ha estado bastante bien. Bueno, supongo que también agradecidos en este caso tanto los pequeños como también los padres, ¿no? de haber podido seguir practicando deporte y sobre todo estar entretenidos en todo ese tiempo que ha sido muy duro para ellos, y desde luego que también han sido unos verdaderos héroes los más pequeños de la casa aguantando el confinamiento. Pablo, durante todo este tiempo los monitores de las escuelas deportivas, como es el caso de Jorge, han seguido en activo y han seguido de alguna manera adaptando sus clases a las nuevas circunstancias, ¿no? También importante destacar que todos ellos han seguido trabajando y al pie del cañón, ¿no? Sí, bueno, lo primero que no se puede uno tirar del barco a la primera de cambio. Esto es una situación que nadie sabía por dónde iba a salir
y a día de hoy yo creo que tampoco lo sabemos. Entonces, bueno, intentamos coordinar, la verdad que lo tuvimos bastante fácil porque la predisposición de ellos fue magnífica. Tengo que decir que también había gente que a lo mejor no se veía mandando vídeos o no se veía haciendo este tipo de trabajo, que el 90% de los monitores lo hicieron, pero siguieron trabajando a través de grupos de WhatsApp. Y bueno, pues yo creo que fue una iniciativa que personalmente yo me siento bastante orgulloso de, como he dicho antes, de no bajarnos del barco a la primera. Ellos siguieron trabajando para el ayuntamiento, la gente lo agradeció, pero bueno, fue una situación del confinamiento y ahora pues tenemos que dar un paso hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en sucesivas fechas y vamos a ver cómo seguimos trabajando. Bueno, como decimos, la incertidumbre es protagonista en estos momentos y no podemos adelantar mucho de lo que va a suceder. Como decíamos siempre, ha sido tiempo caracterizado por reinventarse y en el que la vida se ha visto aplazada y el deporte pues también. Juan, también en tu caso, no solo como presidente del Club de Atletismo, sino también como atleta, como entrenador, ¿cómo se han vivido estos meses de parón para un deporte que requiere prácticamente estar constantemente fuera de casa, ¿no? En este caso, y hemos tenido que adaptarnos también a esas circunstancias? Bueno, pues a nivel, nosotros partimos de que nos manejamos en dos niveles, el nivel popular y el nivel federado. Al principio, como todo era incertidumbre, pues la gente empezó a utilizar mucho plataformas digitales y trabajar en su casa. Cuando ya se abrió el confinamiento, pues yo creo que la gente hizo lo correcto. Yo particularmente he visto muchos comportamientos responsables y bueno, la gente ha empezado a entrenar y yo creo que la gente ahora mismo que ha empezado con una rutina escalonada y bien hecho, pues la gente se encuentra en un buen momento de forma. A nivel popular, pues las competiciones son nulas y me temo que serán en este 2020 no veremos ninguna competición popular. Lo que es meramente popular será prácticamente imposible. Y federado, a nivel federado, pues ya se están empezando a ver competiciones, estamos viendo que hay pequeños mítines, bueno, grandes mítines. Al fin y al cabo, ayer nuestro atleta Ismael Quiñones participó en Castellón en un mítin. María José Cano participará en los próximos días en otro en Valencia. Ya se están empezando a mover con las medidas pertinentes, pero es como debe ser. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el COVID se ha cebado con la gente que estaba menos sana. Entonces, yo creo que la inversión en salud, en deporte, es primordial a la hora de afrontar esta pandemia. Hay que mantenernos lo más sano posible y para ello el deporte es la mejor herramienta, creo yo. Bueno, pues también importante, ¿no?, ese mensaje que hay que seguir transmitiendo de que tenemos que el deporte es salud y que tenemos que seguir fomentándolo, sobre todo también desde el deporte local, que es la cuna, ¿no?, donde nacen también los grandes deportistas. Antonio, también te pregunto a ti, en este caso como representante del Club Ciclista de Membrilla, ¿cómo se ha vivido para vuestro deporte también estos meses de atrás con la cancelación de competiciones? Y bueno, a nivel local, pues también hemos visto suspendida la carrera de Esposorios, que también es una de las pruebas más consolidadas, ¿no?, aquí en la localidad. Bueno, vamos a ver, el ciclismo, hablo a nivel federación. La última carrera que se celebró fue una carrera de élite sub-23, que fue en Toledo, y prácticamente se celebró en febrero, y a partir de ahí, prácticamente con el COVID, desaparecieron prácticamente todas las carreras. Es decir, las carreras del ciclismo escolar, estaba previsto, había una serie de carreras, en torno a las 20 carreras, que se han suspendido todas debido al COVID. En cuanto a nosotros, a nivel local, nosotros tenemos previsto la carrera de
de la contrarreloj que estaba prevista para la segunda quincena de julio y la carrera de desposorios, que es una carrera de carácter nacional, bueno, federal de carácter nacional, que es imposible llevarla a cabo pues por todo el tema del COVID. En cuanto a celebraciones, pues prácticamente había muchas carreras que estaban previstas para retomarse ahora en estas fechas, pero dadas las circunstancias, pues hay gente que incluso con los permisos sacados los ha tenido que suspender. Y hasta ahí puedo decir, porque datos concretos no sabemos lo que pueda pasar ahora en adelante, si alguna carrera se pueda celebrar. Bueno, pues este es el escenario actual en el que se encuentra el deporte y, como decíamos, ha sido también obligado reinventarse, adaptarse a las nuevas circunstancias y, sobre todo, durante todo el tiempo del confinamiento. Una vez que hemos podido salir, pues los deportistas también han retomado sus entrenamientos y todavía hay muchas dudas sobre la próxima temporada. Precisamente recientemente ha habido una reunión telemática desde el Ministerio de Cultura y Deportes con las diferentes federaciones, que lo que piden precisamente pues es un protocolo claro y específico para poder iniciar las competiciones con seguridad. No sé cómo veis también esta situación, mucha incertidumbre también, y lo que hay sobre la mesa precisamente es bueno, pues la elaboración, ¿no?, de un protocolo específico para poder reiniciar las competiciones. Bueno, yo por ejemplo, si queréis, a mí la palabra protocolo me da miedo. Me da miedo porque es muy fácil sacar un protocolo, pero luego hay que llevarlo a cabo y cumplirlo. Lo digo lo de miedo un poco en plan un poco de sorna. Yo he leído ya muchos protocolos de muchos deportes de muchas comunidades autónomas y luego todo eso se tiene que adaptar a las instalaciones deportivas de los pueblos, se tiene que adaptar a los recursos que tienen los pueblos y por eso digo que me da un poquito de miedo. Evidentemente necesitamos a alguien que nos guíe, a alguien que nos diga, a alguien que nos aconseje, y de ahí es donde puede salir pues la seguridad de que, ahora mismo lo estoy viendo en el monitor, de que la gente necesita hacer deporte. O sea, la situación del confinamiento fue dura, hicimos lo que pudimos, pero ahora mismo yo hablaba con algunos compañeros y decían que además de la crisis sanitaria, además de la crisis económica que parece que está por llegar y que todo el mundo lógicamente estamos muy preocupados, pero también está el tema psicológico. No podemos ahora mismo apartarnos de esas rutinas, no solo los niños, sino la gente. Necesitamos que venga ese protocolo, que nos sentemos a verlo. Nosotros queremos empezar porque yo personalmente creo que la gente necesita, como bien ha dicho antes Juan, el COVID se ha llevado a mucha gente que por desgracia tenía patologías o tenía enfermedades, pero la gente que está sana necesita hacer deporte y de hecho cuando salimos del confinamiento lo que más debate hubo, lo que más fue cómo había que salir a andar, cómo había que salir a caminar, cómo había que salir a hacer deporte. El deporte está en la sociedad ahora mismo incrustado de una manera que yo creo que es totalmente necesario que le demos a la gente la facilidad para que pueda hacer deporte. Luego otro tema son los deportes federados, ya tendremos que ver cómo y de qué manera, pero urge un buen protocolo de las autoridades que tienen potestad para ello, para que podamos seguir haciendo deporte sin riesgo y minimizando los casos que posiblemente tengamos. Está claro que hay que diferenciar lo que serían deportes de contacto o colectivos de deportes individuales, pero lo que yo veo claro que hay que avanzar y hay que comenzar con la vida lo más natural posible. Los chicos se tienen que incorporar al colegio, las escuelas deportivas deberían de arrancar con las medidas de seguridad necesarias, pero es como dice Pablo, el deporte es necesario,
para un bienestar psicológico, y al final somos una sociedad madura, de gente responsable, un país desarrollado. Tenemos que comenzar a normalizar esta pandemia con nuestras medidas de seguridad, que yo las veo totalmente, a la gente totalmente concienciadas con ellas, y seguir avanzando en el deporte y en las actividades que pueden generar bienestar a nuestra sociedad. Bueno, también digamos que aquí habría que diferenciar a nivel profesional o a nivel de escuelas deportivas, como lo que estáis hablando vosotros, que puedan al menos comenzar a retomarse los entrenamientos, aunque haya competiciones de carácter multitudinario que por cuestiones de aforo no se puedan celebrar o se tengan que ver reducidas. No quiere decir que los deportistas no puedan continuar o retomar su actividad, ¿no? Y también en el caso de los más pequeños, como apuntaba Juan, con las escuelas deportivas, ¿no? Que no hay o no debería haber en ese caso peligro o riesgo si se hacen las cosas siguiendo también las normas que ya conocemos, ¿no? También quería plantearos esta cuestión porque se ha puesto también de manifiesto, ¿no? En el caso de las competiciones a las que asiste mucha gente, las que están más masificadas, y luego competiciones a nivel local o regional, por ejemplo, en el caso de los más pequeños, ¿no? En las que, bueno, pues la afluencia de público no es tan elevada, ¿no? Yo, por ejemplo, veo oportuno que, no digo de competir, pero a la hora de empezar con las escuelas deportivas, pues sí veo que al final los chicos, si van al colegio, pues al final son grupos de la misma edad donde van a poder estar jugando con sus mismos amigos y amigas. Entonces yo creo que lo veo bien, no competir, pero sí ir y hacer cualquier tipo de deporte, y ya con el paso del tiempo pues ir viendo si es viable o no competir o no. Entonces yo creo que sí lo veo adecuado, siempre y cuando tengamos las medidas, los que nos digan, pero que es buena iniciativa, sí. Bueno, en las últimas competiciones, Antonio, en el caso del ciclismo, por ejemplo, que sabemos que sí se han estado celebrando, cuéntanos cómo es el protocolo más o menos, o cuáles son las medidas a seguir cuando se han retomado estas competiciones en las últimas fechas, tú que has estado también presente en algunas de ellas. Vamos a ver, yo creo que el deporte, yo pienso que se podría retomar con total normalidad, por supuesto cumpliendo con el protocolo, con los protocolos establecidos, porque yo concretamente he estado la semana pasada en Jaén viendo los campeonatos de España y se estaban llevando con bastante normalidad, con lo cual yo creo que sí que se podrían celebrar pruebas ciclistas. Yo no veo ningún inconveniente, siempre y cuando cumpliendo con los protocolos, como he dicho antes, que se puedan celebrar. Yo creo que también hay mucha gente también que ha tenido un poquito más miedo de lo que realmente, hombre, hay que reconocer que esto es serio, pero yo creo que hay gente que ha tenido un poquito más miedo de lo que realmente está pasando, porque por lo que he dicho antes, se están celebrando pruebas y yo lo veo con bastante normalidad, con lo cual pienso que yo creo que deberían de celebrarse alguna prueba más, porque todavía tenemos calendario. Bueno, pues como decíais, bueno, Pablo, también en tu caso, como comentabas, de cara a las escuelas deportivas, ¿cómo se puede llegar a proceder si se dan comienzos, si no se dan? ¿Qué escenario es el que tenemos en estos momentos en ese nivel de deportistas aquí en la localidad de Membrilla o en la zona, si tenemos noticias recientes también de cómo se va a proceder? Sí. Vamos a ver, lo que son escuelas deportivas y programaciones de cursos, tenemos, lo voy a poner un poco entre comillas, todo trabajado en el aspecto de que podemos retomar la actividad que tenemos con protocolos. Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es que no se pueden, de hecho, si nosotros pasamos por las pistas polideportivas, se está haciendo deporte, o sea, el deporte no, quiero decir, no se puede hacer deporte de contacto, pero el otro día, hablando con el coordinador, se pueden hacer, suponiendo que lleguemos a un escenario donde sigamos en la misma situación que estamos ahora mismo, se pueden hacer infinidad de deportes. Por ejemplo, en el caso de fútbol, pues si no se puede jugar al fútbol, se pueden hacer cosas más técnicas, giros, lanzamientos, o sea, se puede hacer
todo tipo de deporte. Lo único que ahora mismo no podemos son los deportes de contacto. Eso es importante porque hay mucha gente y sobre todo ahora con las últimas noticias, yo estoy un poco de acuerdo con Antonio, esto es muy serio, pero también hay gente que a lo mejor, me voy a meter yo el primero, tenemos más miedo que en realidad. Hay que, como hemos dicho antes, intentar poner toda la carne en el asador, porque el deporte va a combatir, y lo digo con todas las letras, yo creo que es una de las mejores maneras de combatir esta situación, sobre todo porque el deporte lo practica mucha gente joven y menos joven, y le es muy necesario. En el tema que me decías de las escuelas deportivas, un poco es lo que estamos viendo estas semanas, que todo el mundo nos lleva a decir, a ver qué pasa en los colegios, a ver qué pasa en los colegios. Pues evidentemente todo el mundo está un poco esperando a ver cómo arranca el curso lectivo, y a partir de ahí, hombre, yo os recuerdo que los cursos normalmente los tenemos siempre programados para empezar en octubre, pero vamos, yo personalmente yo no me imagino por qué, por ejemplo, porque lo vamos a meter todo en la misma olla, pero si tenemos que a lo mejor filtrar un poco, yo no me imagino por qué no se puede hacer, por ejemplo, un curso de iniciación al running, que lo tenemos, que tiene mucha aceptación, bajando las ratios que nos pongan y teniendo las medidas. Yo no me imagino por qué no podemos pues dar la cantidad de cursos que se dan en el gimnasio que da María José, que va un montón de gente ya no tan joven. Y entonces, a la pregunta que tú me decías, Irene, nosotros estamos expectantes un poco a ver la situación cuál es, pero con muchísimas ganas de empezar, porque yo hoy veía en televisión que en no sé qué comunidad le van a comprar un ordenador o le van a comprar no sé qué medios. Yo creo que hay que hacer una apuesta, ya no simplemente hablando de deporte, sino hay que hacer una apuesta porque yo creo que los críos y la gente necesitamos retomar la vida normal. Yo no me imagino a mis hijos, por ejemplo, metidos en casa con un ordenador. Yo creo que, salvo catástrofe, tenemos que dar un paso, y lo mismo creo que en el deporte. Tenemos que intentar dar un paso hacia adelante y salir un poco de esta situación. Bueno, pues por el momento es la situación que tenemos en el presente, que, como decíamos, puede cambiar de un día para otro. Las últimas medidas, no ha cambiado nada con las últimas medidas en lo que respecta al deporte local. Podemos seguir practicándolo como se ha estado realizando hasta la fecha, hasta el momento, y tenemos que esperar también a las próximas fechas para saber las competiciones si se van a retomar. Juan, tú me decías que ves, en el caso del deporte popular, lo ves complicado para este año. En el caso a nivel federado, sí que, como apuntabas, en Castellón se han celebrado recientemente también competiciones. ¿Cuál es el estado actual también del deporte federado en este sentido? Porque, como decías, el popular sí que está más complicado, al menos por el momento, ¿no? Pues actualmente en Castilla-La Mancha, el pasado fin de semana se disputó la primera competición desde el confinamiento. Bueno, pues yo creo que fue una competición normal. Yo estuve ahí pues con la normalidad de cualquier otra competición que se haya podido vivir en cualquier otro año. Está claro, la gente se adapta a las nuevas medidas, a los nuevos protocolos. Pues había menos contacto, bueno, nulo contacto con la gente iba con su mascarilla. Yo vi gente incluso calentando con mascarilla, lo cual tampoco creo que sea lo más recomendable. Al final, bueno, pues los procesos que el cuerpo genera, esa expulsión de dióxido de carbono, al final, cuando te pones una mascarilla no creo que sea lo más correcto, pero bueno, que hasta incluso llegamos a ver esa situación. El siguiente fin de semana habrá otras. A nivel federado se está moviendo. El próximo 12 de septiembre, creo recordar, se celebrarán en Madrid los campeonatos de España. Bueno, pues la actividad se va retomando poco a poco. Bien, es cierto que todos los campeonatos de España de categorías inferiores se han cancelado, nos hemos quedado sin ellos, pero bueno, hay que dar ese paso. Desde el Club Atletismo de Membrilla, a nivel local, estamos trabajando ya, viendo la posibilidad de cómo podemos celebrar la San Silvestre.
y bueno, pues estamos barajando diferentes escenarios y nuestra ilusión es celebrarla. Ya después de tantas ediciones, pues bueno, pues vamos a intentar celebrarla adaptándonos y viendo qué protocolos podemos instaurar. Bien es cierto que ahora necesitaremos a día de hoy la autorización gubernamental, que bueno, que ya veremos, pero desde el Club Atletismo de Membrilla ya estamos viendo los diferentes escenarios. Bueno, pues con las miras puestas en la San Silvestre, que esperemos pueda celebrarse, ojalá las próximas fechas tengamos datos positivos en el caso del deporte también, y que se puedan celebrar este tipo de citas tan destacadas, y más una como la San Silvestre, con tanto bagaje, con tanta historia, y que además Membrilla, no solo dentro sino también desde fuera, la vive con muchísima intensidad. Habría que ver también en el caso del aforo cómo se podría controlar, pero bueno, imagino que sabremos en las próximas fechas también más cosas. Apuntabas en el caso de la San Silvestre, también teníamos este verano una importante cita en Membrilla, la 10K, que tampoco pudo celebrarse al cancelarse todas las carreras dentro del circuito de carreras populares de Ciudad Real. ¿Cómo se ha vivido también eso, Juan, este año, este verano, sin esa 10K que tan intensamente también se vive aquí en Membrilla? Bueno, pues la verdad es que ha sido duro porque teníamos ya mucha ilusión. El año pasado tuvo mucha aceptación y bueno, pues pretendíamos seguir impulsando la prueba particularmente desde el Ayuntamiento, con la colaboración del Club Atletismo de Membrilla. Y bueno, no sé, ya este año no tendrá cabida seguramente, porque no va a haber calendario para que en el 2020 retomemos pruebas populares. De cara al 2021 esperemos que todo se normalice y que las pruebas a nivel popular se puedan celebrar con la misma normalidad que ahora se están celebrando las pruebas federadas. Bien es cierto que, bueno, controlar, volviendo al tema de la San Silvestre, el aforo en las calles, más con la tradición que hay en Membrilla, es complicado, pero hay que intentar barajar todos los escenarios para poder disputarla. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa después de este análisis también del estado del deporte, en este caso del atletismo. Nos hablaba Juan Cano, tanto a nivel federado como a nivel popular, con esa perspectiva, esas miras puestas también en la San Silvestre. Vamos a regresar enseguida, hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Sobre la Mesa. Hablábamos del deporte en tiempos del COVID-19 y estábamos analizando la situación actual. En este caso nos quedábamos con Juan Cano hablando del panorama en el que nos encontramos ahora en el mundo del atletismo, tanto en el caso del deporte federado como popular, y también otra de los temas que teníamos sobre la mesa, ese protocolo o ese posible protocolo que se pueda llevar a cabo para poder retomar la competición, para que puedan retomarse en este caso los entrenamientos que no requieren de tantas medidas como en el caso de las competiciones. Hablábamos antes, Pablo, de que aunque hay mucho miedo, tenemos que recordar lo necesario que es el deporte para la sociedad, desde los más pequeños a también quienes practican deporte a edades más avanzadas, como apuntabas tú previamente. Tenemos que seguir fomentándolo y la forma es retomar con la normalidad que se pueda todas las actividades, ¿no? Bueno, antes voy a hacer una pequeña broma. El que me diga que todo esto no va a tener un coste psicológico, imaginar lo que es para un membrillato perderse su fiesta, su Semana Santa, su carrera, y ahora ya, como estábamos hablando con Juan, ahora para colmo nos perdemos la San Silvestre, con lo que es la San Silvestre en Membrilla, con lo que supone de público, de gente. Sí, los protocolos, como yo he dicho antes, pues es que, bueno, no se puede meter todo en la misma olla. Y yo quiero hacer un poquillo de debate o de opinión entre los tres que estamos,
porque, por ejemplo, Jorge, vamos a un protocolo para poder entrenar. En Membrilla veo que os estáis preparando, que estáis fichando, que tenéis... Pero yo echo de menos un protocolo que cubra, que proteja al deportista semiprofesional. O sea, queremos que haya deporte y vamos a conseguir, y yo creo que lo vamos a conseguir, que haya deporte base, que haya deporte amateur, que lo vamos a poner todo en la parte que me toca, sobre todo como responsable del área de deportes de un pueblo. Pero a mí, personalmente, como aficionado al fútbol, como aficionado al deporte, a mí lo que me preocupa es qué protocolo tenemos que hacer para subir a 20 semiprofesionales o, si me apura, amateur en un autocar para que arranque la primera preferente. Yo eso sí me preocupa bastante, yo no sé cómo lo veis vosotros. Sí, la verdad es que, mira, para empezar nos dijeron hasta enero sin fútbol. Eso va a empezar. Ahí reculó la federación. Y luego ya volvió. Días antes yo estuve hablando con el nuevo presidente de la federación, no tenía ni idea, lo invité hasta casa. Dijeron fútbol hasta enero, nada. Cuando vieron críticas dijeron en octubre. Claro, ahora dicen que en octubre, pero claro, es que también en octubre, luego también, ¿va a haber gente en los campos, sí o no? Aquí, por ejemplo, yo creo que es lo de menos. Yo creo que es lo de menos la gente, porque el aforo de un partido de fútbol de preferente sí, puede ser 200, 300 personas. Es lo de menos, pero el equipo vive de los aficionados y de los anunciantes. No, quiero decir también... que es lo de menos, porque la inmensa mayoría de los campos de fútbol son grandísimos. Claro. O sea, que si no hace falta estar hacinados para ver el fútbol. O sea, la gente que va a Membrilla al fútbol, aunque ahora se concentra ahí en la grada, pero si el problema es el aforo, pues fíjate si coge gente en el campo de fútbol. A mí me preocupa más si hay un protocolo para proteger al deportista semiprofesional. No sé cómo lo ve Juan o cómo lo ve Antonio. Yo ahí lo veo más, soy más negativo en ese aspecto, en el deporte amateur federado. Soy más negativo particularmente al final son jugadores amateur que viven de su trabajo, y por miedo al trabajo incluso muchos jugadores pueden ser los primeros en no querer jugar por miedo al trabajo. Al final los aficionados hacen su vida normal, yo ahí no le tendría ningún miedo a que, por ejemplo, en Membrilla puedan acudir 200 personas sin ningún tipo de problemas respecto al contacto, a las medidas, al distanciamiento social. Lo veo más en los jugadores. En los jugadores, bueno, ellos están en un grupo, por ejemplo, vamos a hablar de Membrilla, ellos son un grupo que serán 20, pero luego vas a jugar a otro municipio que ya te juntas con otros 20 en el cual vas a tener contacto directo. Incluso yo lo veo ahí más problemático por los propios jugadores, porque al final la gente vive de su trabajo, sobre todo en primera preferente. Ya otra cosa diferente sería en tercera, que ya habrá algún jugador que viva solo del fútbol, y ya por supuesto en segunda B, ahí sería diferente, pero en primera preferente yo soy un poco negativo en ese aspecto hasta que tengamos la vacuna para poder ver competiciones. Yo quería también comentar lo que decía Jorge, los clubes más modestos que precisamente viven o su sustento son las entradas de los aficionados, cómo pueden hacer frente, por ejemplo, a medidas de control, como el caso de otros clubes, que es realizar PCRs a sus jugadores previamente para poder tener controlado o detectado de alguna manera quienes pueden jugar, quienes pueden, como decía Pablo, subirse a un autobús y ponerse en contacto con otros jugadores de otros equipos. ¿Qué clubes pueden hacer frente realmente a esos costes o quién debería, en este caso, hacerse cargo? ¿Cómo veis esta situación también vosotros? Es que también, vamos a ver, tú te haces el PCR y como estábamos hablando, la semana que viene te juntas con otros 20, lo puedes pillar, la siguiente semana otros 20 y al final llegan, y si un equipo da un positivo, ¿qué hacemos? Todos confinados, todos nos hacemos otra vez la prueba y ya esa semana no se trabaja. Si es que al final nosotros dependemos, como decía Juan, de nuestro trabajo, entonces es muy complicado ahora mismo. De momento, a la espera, esperemos que se solucione pronto. En el tema, Antonio, de la carrera de esposorios también son gente que son amateur, ¿no? Amateur. Son amateur y, bueno, vamos a ver, son amateur y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan.
un profesional vive de la bicicleta, un amateur no vive de la bicicleta, con lo cual es muy difícil bueno, si nosotros hubiésemos querido organizar la carrera, no hubiésemos sabido cuánta gente podía haber venido, porque como ha dicho bien Juan, son amateurs y viven de su trabajo, entonces tampoco se quiere arriesgar mucho. Estamos hablando de una carrera de carácter nacional que viene de todas las comunidades y la gente pues no quiere correr ese riesgo, entonces no lo veo, por eso te digo que hay que esperar a ver qué va pasando. Nosotros lo tenemos todavía muy lejos, las próximas carreras, con lo cual tampoco quiero aventurarme a decir otras cosas que nos puedan de alguna manera, no sé, favorecer a la hora de la organización de la carrera. Yo, un poco en plan coloquial, en el trabajo, cuando el Manzanares empezó a fichar a tanta gente y les decía, no sale el fútbol, que sí, digo, no sale el fútbol porque yo el principal problema es lo que estamos aquí hablando los tres y estamos coincidiendo, que el deporte amateur, pues evidentemente hay un refrán que dice que el miedo guarda la viña. Hay que subirse semana tras semana y en condiciones normales el deporte amateur, es mi opinión personal, está tocadillo, porque si cuesta sacar un club de fútbol o una carrera o cualquier competición, que Juan lo sabe, si cuesta sacarlo en condiciones normales, y ahora me voy a poner ahora un poco como responsable de área de deporte de un ayuntamiento, contemplamos también que si esta crisis económica que parece que va a venir, si a eso le añadimos que cerramos un poquito el grifo, cosa que tengo que decir que desde el ayuntamiento lo tenemos claro, que queremos seguir invirtiendo por lo menos en los clubes federados, que son el santo y seña del deporte, como es el fútbol, el atletismo, las pruebas como el ciclismo, las pruebas como la 10K, no queremos, pero ahora mismo la incertidumbre económica también es grandísima. Bueno, hablabais precisamente del deporte amateur, estabais comentando bueno, pues, que no son deportistas que se dediquen profesionalmente a ello, que no vivan de ello. En vuestro caso, no sé si esta conversación, este problema lo estéis detectando también entre miembros del club, que lo hayáis podido comentar, de los clubes a los que representáis, si ha habido ya cierto miedo, ciertas, bueno, pues incluso bajas que puedan haberse producido de cara al próximo año. No sé cómo se palpa también esta situación aquí en la localidad, en los clubes que representáis, si es un pensamiento común, si es también este sentimiento y esta preocupación la que, bueno, pues la que premia, ¿no?, entre todos los clubes de Membrilla. Bueno, por nuestra parte en el atletismo, bueno, pues yo veo a la gente casi al contrario, casi con muchas ganas de competir, muchas ganas de volver a ver a la gente, a sus amistades, porque yo creo que la gente al final normaliza la situación y bueno, pues como venimos diciendo, con las medidas de seguridad, yo creo que la gente tiene muchas ganas, yo veo a mucha gente con ilusión entrenando para poder llegar otra vez a la competición. Yo las pruebas que he presenciado, incluso el Campeonato de España en el que Antonio estuvo presente, el Campeonato de España de ciclismo, yo vi mucha afición, mucha gente en las aceras y yo lo vi todo muy normal. Yo lo vi por televisión, pero ya ahí vi mucha gente, muchos espectadores y mucha normalidad. Entonces, yo en el club que represento veo esas ganas de competir y esa ilusión por volver a ponerse un dorsal. Jorge, en el caso también del Membrilla Club de Fútbol, lo apuntaba Pablo previamente, que también estáis en estos momentos presentando jugadores, futbolistas para la próxima temporada, y imagino también con esas ganas, ¿no?, y esa ilusión por retomar vuestro deporte, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que desde marzo que paramos, pues por así decirlo, yo no toco un balón. Hemos salido a correr, hemos hecho deporte, hemos salido con la bici, pero claro, lo que es el balón pues no se toca. Al final pues tenemos ganas de volver al campo de fútbol, a jugar con los compañeros, a poder echar
una pachanga, intentar hacer algo, porque es que estamos desde pues, 6, 7 meses que es imposible. Entonces, cuanto antes mejor, pero está la cosa complicada. Bueno, este es un poco el escenario, ¿no?, en el que nos encontramos. Antonio, en el caso del ciclismo sí que nos has comentado que hay pruebas que se han celebrado, pero también otras que estaban previstas y que se han cancelado casi a última hora, ¿no? Imagino que también esa incertidumbre, aunque con ganas también de que todos los aficionados, ya sean, todos los deportistas, perdón, ya sean amateur o profesionales, pues puedan continuar ejerciendo este deporte con seguridad y con normalidad, ¿no? Bueno, sí, yo decir, vamos a ver, aquí en Membrilla el deporte, los ciclistas prácticamente salen a entrenar todos los domingos. Y en cuanto a la competición, decir que para las primeras semanas de septiembre está previsto el campeonato del Mallorca, el campeonato de España de Junior y Máster, en el cual Pedro Quevedo sí que va a participar, de lo que espero y deseo que se le dé bien. Quiero decir que aquí dentro de lo que hay de los aficionados al ciclismo, ellos sí que están practicando prácticamente todos. Y en cuanto a la competición, pues como no hay, pues no te podría decir mucho más. Bueno, pues como decíamos también al inicio, es muy incierto el futuro y sobre todo cómo se van a desarrollar los acontecimientos, y la ilusión desde luego está en todos los deportistas por poder continuar ejerciendo su afición, el deporte que practican en cada caso, pero esto es algo común que también quería plantearos a nivel global, porque hemos visto suspendidas desde las Olimpiadas, la Premier League inglesa, hemos visto muchísimas competiciones a nivel global que se han visto suspendidas y que supone también una crisis en el deporte que bueno, pues que se viene alargando en el tiempo y que no sabemos qué puede suponer esto también a nivel económico. Ya lo apuntaba Pablo antes, estamos llegando también hacia una crisis económica, y el deporte en este sentido pues también es un motor importante, ¿no? No solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no, Pablo? Sí, evidentemente. El deporte es un negocio, un buen negocio, no quiero yo poner ninguna duda. Entonces, pues suspender una competición como la Liga de Fútbol, como el Tour de Francia, o como, pues es un negocio, porque el negocio y deporte profesional están ligados. Entonces, pues bueno, el deporte no va a ser ajeno a la situación que tenemos. Pero me quedo un poco, cambiando un poquito de tercio, me quedo un poco con una cosa que antes que ha dicho Juan. La inmensa mayoría de la gente que hace deporte es gente que está sana. Entonces, yo creo que el deporte tiene que ser un motor, tiene que dar un paso hacia adelante. Tenemos que ser un ejemplo para normalizar un poco esta situación. Y yo no quiero aquí ser demasiado valiente, pero tendremos que empezar a convivir con esto y como se dice luego, nos vamos a contagiar, pues vamos al médico y que nos cure. Pero yo creo que me quedo con esa frase: la gente que hace deporte está sana, y yo creo que el deporte tiene que ser una vía para intentar tirar un poco de la sociedad. Yo creo que estamos ahí un poquito psicológicamente hundidos, y yo creo que el deporte tiene que tirar, no sé cómo lo veis vosotros. Yo por eso, siguiendo con este hilo, yo por eso insto al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes en concreto, pues a que intente reanudar las escuelas deportivas con los protocolos que sean necesarios. Y bueno, yo estoy contento y orgulloso de los monitores que tenemos aquí en Membrilla, por el trabajo que han realizado durante el confinamiento y por conocimiento personal de prácticamente todos ellos. Entonces yo los creo suficientemente capacitados para con la distancia social y con las medidas de seguridad, retomar la actividad de las escuelas deportivas. He visto ya en otros ayuntamientos, por ejemplo, que han sacado escuelas deportivas de adultos, y las escuelas deportivas de niños, de escolares, no las han sacado. Tampoco veo yo muy coherente ese tipo de cosas. En unas edades sí, en otras no.
bueno, hay que tomar decisiones, pero hay que tomar decisiones yo creo que en una línea de coherencia. Al hilo de lo que ha dicho Juan, yo metí la pata hace poco hablando con el coordinador de deportes, porque el miedo a lo mejor como padre o como responsable, también le hice ver un poco también que si había que prescindir de sacar deporte para niños, y bueno, la respuesta del coordinador fue, vamos a ver, habrá que sacar primero deporte para niños y luego lo demás lo que venga. Quiero decir que él un poco me corrigió en ese aspecto, totalmente de acuerdo contigo. La edad no tiene que ser un hándicap, al revés. Tenemos que intentar retomar la actividad de pequeños, es muy importante, y también de gente mayor. Yo le decía que porque me para la gente por la calle, porque me pregunta, porque oye, que estoy que no hago pilates, estoy al revés, estoy que no hago yoga, estoy al revés, la gente así un poco más mayor y tal. Pero evidentemente hay que intentar salir, como se dice aquí en Membrilla, arando desde la casa. No podemos dejar a nadie detrás. En este caso, como decía Juan, las limitaciones no deberían ser, o al menos creo, ¿no?, el mensaje que quieres transmitir, no deberían ser por franjas de edad, deberían ir orientadas a otros criterios, porque no quiere decir que bueno, pues que eliminando en este caso las escuelas deportivas infantiles, escolares, el problema esté solventado, sino quizá, bueno, pues es una forma que no es correcta, ¿no?, de proceder en este caso, y sobre todo habiendo tenido a los niños como han estado en casa, y donde el deporte infantil, pues como decíamos, el deporte base también es fundamental para seguir fomentando el deporte en las localidades. En todo caso, quizá las limitaciones deberían ser con el tema de los ratios, ¿no?, como claro, decía Pablo. Habrá que ajustar ratios y demás, pero lo que está claro es que si nos movemos en una sociedad en la que estamos hablando de más de un 40% de obesidad infantil, no podemos parar a la juventud. Aquí, teniendo a Jorge aquí a mi lado, pues yo creo que él está suficientemente capacitado para acogerse a un grupo de chicos y hacer entrenamientos adaptados a la situación actual. Yo creo que no me cabe la menor duda. Entonces, pues hay que seguir dando pasos adelante hacia la normalización de la situación. Jorge, ya por alusiones también, como se refería a ti, Juan, como entrenador, como monitor deportivo, hay que seguir recalcando, ¿no?, la importancia del deporte infantil, y sobre todo con este dato que nos daba Juan, ¿no?, cuando la obesidad infantil llega a cifras que son muy problemáticas y donde el deporte es la mejor medicina en este caso, ¿no? Exactamente, así yo como el año pasado que fui monitor de multideporte, donde hacíamos muchísimos deportes, muchos de ellos, la mayoría, muchos son juegos, pero también muchos de ellos son donde los chicos y chicas hacen deporte, o sea, hacen actividades individuales con diferente material, simplemente es ponerse e intentar sacar pues juegos donde el chico, si no se puede, pues que no tenga contacto con los otros, pero vamos, que no es ningún problema. Y en cuanto al fútbol, pues igual, si no se puede jugar el partido, pues no se juegue, pero si se puede tirar a portería, si se pueden hacer regates, diferentes actividades. Lo importante es que el chico y las chicas salgan de casa y hagan deportes con sus amigos, se lo pasen bien e intentar pues, normalizar la situación. Y yo creo que se puede, en esto se puede. Bueno, pues ahí estaba también, bueno, tiraban un poco el guante, ¿no?, Pablo, en este caso al área que te corresponde, bueno, pues intentar en la medida de lo posible retomar esas actividades, aunque a día de hoy todavía no se pueda saber si con toda seguridad van a poder lanzarse. No tenemos noticias en este sentido, pero sí que nos decías que, bueno, pues que desde el área de deportes, tú como representante, como concejal y también con el coordinador de deportes, bueno, pues estáis trabajando para poder intentar lanzar estas actividades, ¿no? Sí, bueno, la última junta de gobierno que tuvimos fue monotemática porque fue prácticamente de este tema. Estuvimos, bueno, el alcalde nos pidió que trabajáramos en esta línea con el coordinador, tanto a mí como a la concejala de Cultura, en el área de Deportes y Cultura, para que viéramos qué es lo que se puede hacer, que tuviéramos un criterio único a la hora de decir, pues, no se puede hacer este curso, por C o por B,
y que tengamos un criterio, no vayamos quitando cosas aleatoriamente, porque luego la gente pues va a decir ¿por qué esto sí o por qué esto no? Tengo que decir una cosa, que en el tema de deportes, como nos quedamos un poco con la miel en los labios, porque cuando vino el primer confinamiento nadie pensaba que esto iba a ser tan largo, pues casi lo tenemos trabajado, el cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Un poco estamos pendientes de los ratios, hay que meter personal para que limpie, para que desinfecte. Entonces, como hemos dicho antes, vamos un poco a mirar a ver cómo arranca septiembre, que va a ser la clave de todo, pero el concejal de deportes no quiere estar preparando mascarillas, quiere estar preparando lo que le gusta, que son pues actividades deportivas y, hombre, vaciar de las mascarillas porque hay que arrimar el hombro y hay que hacer lo que haya que hacer, pero que cada uno está a gusto haciendo lo que le gusta, que en este caso es esto. Bueno, también plantearos ya un poco como cierre, hemos visto que durante el confinamiento pues prácticamente el aburrimiento nos ha llevado en muchos casos a algunos a hacer repostería y a otros a practicar deporte, incluso a iniciarse en el mundo del deporte, con lo cual yo creo que también hay que animar, ¿no?, a todos los que en esos momentos en los que han estado encerrados en casa y el deporte ha sido su salvación, sea cual sea la actividad física que hayan llevado a cabo, bueno, pues que continúen, ¿no? Porque como decía Juan al principio, el deporte es salud y debemos seguir en esta línea, invitando a la gente a que no lo deje, y sobre todo aquí la gente de Membrilla, donde el deporte también está muy arraigado. También como cierre os lo pido para que, bueno, pues lancéis un poco un mensaje a la población y que sigamos también fomentando el deporte como lo hemos estado haciendo a lo largo de este programa, no solo el deporte profesional sino también el deporte amateur, que siga adelante y que podamos desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que animar a la gente a que siga practicando un deporte responsable, un deporte en el que cumpla las medidas que en cada caso, en cada tiempo se propongan y se estimen, pero a la gente no debe parar de hacer deporte porque, como he dicho al principio, el deporte es salud y qué mejor inversión que invertir en deporte. Jorge, también te voy a pedir un cierre a ti para este programa y también esa invitación, como decíamos, en tu caso también como monitor deportivo, a los más pequeños, que seguro que tendrás muchos alumnos que te estén viendo en este momento, pues animarles a que continúen, como has estado tú también activo con ellos, en este caso a través de las redes sociales, ¿no? Pues animarles a hacer deporte individual y sobre todo que salgan, que disfruten, que se lo pasen bien dentro de las medidas que puedan y que estén preparados, que cuando volvamos vamos a venir con mucha fuerza. Muchas gracias, Jorge. Antonio, también un cierre para este programa. Bueno, yo del ciclismo base no puedo decir nada de Membrilla porque no tenemos este tipo de estas categorías, pero que sí que los animo a que sigan practicando el deporte a nivel regional, donde yo suelo participar mucho, colaboro mucho con los clubes, y a los de aquí de Membrilla pues que sigan practicando el ciclismo, que el año que viene casi con toda seguridad vamos a poder llevar a cabo todo el calendario. Vaya. Pues muchas gracias, Antonio. Por último, Pablo, también te pido una despedida para nuestro programa, una conclusión a todas estas reflexiones que hemos estado realizando a lo largo de este espacio, en el que, bueno, pues como tú decías, también hemos analizado lo que podemos saber hasta el momento, el presente y el futuro incierto que tenemos por delante. Efectivamente, todo es muy incierto y en esa balsa nos tenemos que mover, hay que ser positivos y hay que intentar arrimar todos el hombro, que vamos, yo creo que todo el mundo estamos en esa línea. Hay que hacer repostería, Irene, pero lo malo de la repostería es que luego no la comemos y si no podemos luego hacer deporte, pues yo soy de las que me la como y luego no hago deporte. Entonces, como he dicho antes, el ayuntamiento está ahora mismo sumamente preocupado porque salimos, hablamos con la gente y la gente pues quiere empezar a coger su
su esterilla, quiere empezar a hacer sus pilates, quiere empezar a ver cómo su hijo sigue entrenando al fútbol, cómo sigue entrenando al atletismo, y te lo dicen con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, pero hay que trabajar los protocolos, hay que arrimar el hombro desde el primero hasta el último, asumir que esto de la nueva normalidad es distinto. Hay que trabajar con muchísima precaución y sobre todo con muchísima responsabilidad, que yo creo que la gente la tiene, porque que haya gente irresponsable yo creo que es un porcentaje pequeño. Yo creo que la gente quiere seguir haciendo sus rutinas de deportes, de cultura y de cosas, y yo creo que vamos a trabajar para ello. La suerte que tenemos en Membrilla, que lo tengo que decir siempre, que lo que es el Consejo de Deportes, el organigrama de la gente, de los clubes, de monitores, yo creo que tenemos una muy buena sintonía, y ahí vamos a trabajar para que la gente, como ha dicho antes bien Juan, tenemos una obesidad infantil preocupante. Los que somos padres hemos sufrido como nos hemos pasado 2 o 3 meses con la consola, y hay que salir de esa rutina. Vamos a ver qué es lo que nos va dando el mes de septiembre, y vamos a ver si podemos hacer deporte. Y un poco así también en plan de broma, siempre digo que yo, si he echado algo de menos, Jorge, este confinamiento ha sido narrar los goles del Membrilla, ¿sabes? Lo demás me he medio adaptado, pero eso de que llegaran el fin de semana y no poder juntarme aquí con Juanvi y con Pedro y meternos en esa dinámica, yo lo he echado bastante de menos, y me imagino que como todo el mundo ha echado sus rutinas. Así que vamos a seguir trabajando y vamos a ver si podemos seguir haciendo deporte de calidad y en cantidad. Bueno, pues ojalá dentro de muy poco podamos retomar esa actividad y podamos seguir contando noticias sobre el deporte local, el deporte de Membrilla. Este es el análisis que nos han traído Juan Cano, Jorge Márquez, Antonio Maroto y Pablo Alberto Díaz. Muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado hoy en este programa, y como decíais, lanzar este mensaje a todos: sigamos activos, sigamos practicando deporte y fomentando el deporte local, y ojalá dentro de muy poco podamos vernos, y ojalá sea en la San Silvestre, que sea la primera cita que podamos disfrutar, y lo haremos con más ganas que nunca. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa de Sobre la Mesa, y como siempre les decimos, en estos momentos más importante que nunca, protéjanse para proteger a los demás. Muchas gracias.